Hola, buenas tardes. Os hago este vídeo desde un paraje impresionante, donde estoy, podría decirse casi que refugiado, pero bueno, en todo caso vamos al grano. Como bien sabéis, soy un padre afectado por la separación traumática de mi hijo a través de los servicios sociales y otras tramas corruptas que en su momento identificaremos. Y el resultado de eso ha sido que llevo más de un año sin poder compartir la vida familiar normal con mi hijo, que es la que llevaba prácticamente desde que nació. Hoy no os voy a hablar de mi caso, más concretamente os voy a hablar de una situación, un evento que ha estallado hace pocas semanas y que tiene efectos multiplicativos, tanto a nivel de que ha reanimado el activismo de todas las familias afectadas y de los activistas, como también a través de lo que significa. Y significa que estamos en un país corrupto, hasta el tuétano. Me refiero con ello a la persecución sistemática que está sufriendo la escritora feminista Consuelo García del Cid debido a la publicación de su libro El desmadre de los servicios sociales y a su intervención en el Senado hace unos meses, donde denunció que los casos de robos de bebés o de menores que ya se producían en el franquismo han tenido una continuidad y han llegado hasta nuestros días. Supongo que eso ha molestado a muchos personajes que están implicados evidentemente en esto, y a otros personajes que quieren tapar a los que están implicados, y otros personajes que chupan de todo este gran negocio del robo, del secuestro institucional de menores, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo importante y lo grave es que la Fiscalía del Estado ha denunciado a Consuelo García del Cid, se ha querellado contra Consuelo García del Cid, mejor dicho, por delito de odio, increíble, por escribir un libro. Y diréis, ¿qué tiene de peligroso un libro como para que la Fiscalía General del Estado, que se supone que debería estar en favor de los derechos de los ciudadanos de nuestro país, ¿no?, de la denuncia a ella, que es la persona que denuncia todos estos hechos delictivos, porque son hechos delictivos, que se retrotraen a los oscuros tiempos del franquismo, pero continúan hasta nuestros días, ¿no? El robo de bebés incluso en hospitales, no solo ya que mucha gente lo tiene identificado como una cosa que pasó en el franquismo y que le pasaba a las madres solteras, etcétera, pues no le pasaba solo a las madres solteras y no le pasaba solo en el franquismo. Y muchas cosas más que bueno, los que estáis siguiendo mis vídeos y los vídeos de compañeros como Antonio Estelafrau, Orlando Wilmel Guerra y Marina y muchas otras madres que están ya por fin atreviéndose a denunciar y familias afectadas que por fin estamos haciendo vídeos masivos y difundiéndolos por las redes sociales, podréis comprobar que esto no es una cosa que sea excepcional o que nos pase a unos pocos. Esto os puede pasar a cualquiera, básicamente casi a cualquiera. En otro vídeo posterior ya me detendré en ciertos aspectos que hoy no quiero tratar porque me extendería mucho y porque quiero que este sea un vídeo de homenaje especial a Consuelo y a todas las personas que buscan la verdad, cueste lo que cueste y signifique lo que signifique para su propia vida. Como bien sabéis, Consuelo, aparte de escritora feminista, es una afectada porque fue joven tutelada en uno de estos patronatos tétricos y fantasmagóricos de la época franquista, y bueno, está directamente concernida, ¿no?, con esto. Pero no es que esté directamente concernida, es que ella ha dado un paso más y se ha atrevido a hacer lo que la mayoría de los ciudadanos de este país no hacemos, que es investigar y explicarlo, el fruto de sus investigaciones. Y a partir de ahí, pues, tenemos un libro que por lo visto molesta a mucha gente y preocupa a mucha gente, hasta el punto de que persiguen a una persona honesta y honrada y consecuente, sobre todo coherente con su propia vida y coherente con su lucha, que es Consuelo. Eso no lo podemos permitir, no ya como afectados o como personas, digamos, activistas, sino como personas con dignidad.
Si tú tienes dignidad, me ayudarás a difundir este vídeo. Si no la tienes, pues mira, me reservo mi opinión. En todo caso, como veis, la situación es muy seria, están pasando muchas cosas, se está produciendo una persecución sistemática de personas que denuncian, de personas que en su momento fueron menores abusados dentro de los centros de acogida por personas, por monstruos, por auténticos monstruos, pederastas y pedófilos, etcétera. Algunos casos ya los conocéis porque son muy famosos y otros pues todavía no se conocen, pero se conocerán. Se conocerán porque esto es imparable. Y en el caso hipotético de que me sucediera algo, porque también podría pasar en este país, la gente que dice las verdades tiene accidentes, tiene accidentes, pues bueno, pues otros tendrán que hacer los vídeos, pero este vídeo queda aquí, para la historia de este país. Y espero que para la dignidad de este país, si es que todavía la conserva, que a veces me asaltan ciertas dudas, pero yo creo que sí, que en este país hay más gente honrada que gente sin vergüenza, y espero y deseo en este punto concreto tener razón. Por lo demás, como este vídeo no quiero que sea como los demás, que me enrollo aquí mucho y os explico muchas historietas, voy a hacer una cosa diferente. Y esa cosa diferente es que este libro que han secuestrado de las librerías, que ha motivado que Consuelo sea perseguida por delito de odio por decir única y exclusivamente la verdad, y que ha provocado que muchas personas directamente afectadas y no necesariamente directamente afectadas nos hayamos indignado profundamente con la ausencia total de vergüenza y de ética y de justicia de este país, nos hayamos puesto las pilas. ¿Y cuál es la mejor forma de poner frente a su espejo a todos estos personajes, por no decir monstruos, y todos estos cómplices que los ayudan y que ponen un plato en la mesa ayudando a cometer estas atrocidades o tapando estas atrocidades que se producen constantemente en este país y que han provocado la destrucción de como mínimo más de 50.000 familias, a las que se les ha quitado a sus hijos bajo falsos informes de desamparo, bajo verdaderas campañas de difamación, e incluso en los casos en los que se podían dar algunas circunstancias que requirieran la intervención de la administración. También se ha optado siempre por la peor solución, que es la separación traumática de los menores de sus familias, en lugar de ayudar a esas familias, o de separar el grano de la paja, por decirlo así, si me permite la expresión, ¿no? Porque, por ejemplo, en una familia que haya una madre maltratada, no se tiene por qué dejar a la madre sin sus hijos. Lo más lógico es que se la separe del padre, como el caso, si se produce un caso inverso, y que se le ayude, ¿no?, a esta madre. Lo mismo que digo, y siempre os lo he dicho, que en el caso de las denuncias falsas contra padres responsables, como soy yo y otros tantos, a los que nos pretende hacer la vida imposible, que por cierto en algunos casos se consigue, en otros afortunadamente no, y se nos criminaliza sin ninguna prueba y se nos ningunea hasta el punto de que tenemos que demostrar que somos inocentes, en lugar de que sea la justicia, o en este caso la administración, quien debería, o en un país normal, digamos, debería demostrar que somos culpables, o que hay como mínimo algún indicio de algo, pues estamos en el mundo al revés, ¿no? Y como os digo, llevo ya casi 10 minutos, no me voy a enrollar más, y voy a hacer lo que quería hacer, porque quiero que este sea un vídeo diferente y de homenaje a todas las personas que luchan, independientemente de las consecuencias que tengan. Y esas personas que tienen esa dignidad se merecen un vídeo como este. Diréis, ¿qué voy a hacer? Pues muy sencillo. Si este libro lo han prohibido, este libro, lo pillamos en internet. Y si no quieren que vosotros sepáis lo que pone en el libro, pues yo ahora os voy a leer el prólogo y el primer capítulo. Y me pongo a ello. Lo primero, me salto... El libro se llama El desmadre de los servicios sociales, publicado por Consuelo García del Cid el pasado mayo de 2017, y como veis no lo han dejado ni medio año en las librerías. Y lo están persiguiendo al más puro estilo nazi, porque no tiene otro nombre, y de una pura distopía, que es lo que se ha convertido en la justicia de este país.
y bueno, y como ellos se las gastan así, pues nosotros las gastamos así. Porque al final el arma de destrucción masiva más grande que hay es esto, un libro. Nada de huelgas, nada de manifestaciones, huelgas de hambre, nada. Eso es disidencia controlada y tenernos controladitos. Un buen libro, una buena investigación, las verdades, y ustedes aten cabos. Y lean más libros también de paso. Quienes no los lean, pues les invito a que hagan lo mismo que yo, que motiven a la gente para que lea libros. Es importante, pero es esencial. Bueno, después luego me lo salto y voy a la dedicatoria de Consuelo. A todas esas madres del amor hermoso que han sido separadas de sus hijos en manos de los servicios sociales, para que los niños algún día sepan que lucharon a brazo partido contra el sistema. Que no pasen 40 años hasta que esta causa sea visible en toda su dimensión. A todos los niños internados en centros de menores, luchamos por ellos. Y en mi caso, pues lucho por ti, Francés, que estás en un centro de menores ahora mismo. Introducción. Ninguna historia nueva o antigua empieza sola. Se basa casi siempre en la simiente de un pasado reciente que pretende convencer a la población de un cambio social importante, cuando la realidad demuestra que se trata de modificaciones que corrigen y aumentan un patrón original, en ocasiones oculto, que fue creado en su tiempo con idénticas intenciones que las actuales, perpetuando el sistema. Leyes a la moda que se entienden como tales, modernas, y así se asumen sin grandes reflexiones al respecto, siempre y cuando no afecten directamente al sujeto en cuestión. Se entiende por historia el estudio científico del pasado, tarea en la que muy pocos entran en profundidad. Confiamos en los libros de texto desde una creencia espontánea que supuestamente concede el paso del tiempo. El poder como tal está hecho de personas que acaban convertidas en personajes por su buen o mal hacer, por sus propias características y los hechos acontecidos. Un nombre determinado está ligado a una parte de la historia, otros recoge el testigo, otros traspasan las funciones. Y en ese trasiego burocrático de leyes institucionalizadas se pierde el rastro fundamental de las cosas. A una firma de puño y letra le sigue ahora un garabato escaneado muy fácil de plasmar. La contemplación del documento puede pasar de largo, y su contenido quedará en el fondo de una caja de cartón salvaguardada en lo que se nos presenta y conocemos como archivo histórico. La mayoría de los nombres que han formado parte de la historia de un país están clonados. Basta con teclear un apellido determinado para que salten hermanos, hijos, sobrinos o primos que habitualmente ostentan cualquier parcela de poder. Se puede incluso ir más allá. Del apellido de una esposa también se descuelga un cargo político actual, ligado o no a la parcela original en la que su antecesor se encontraba. Llegar a semejante conclusión es un trabajo agotador. Supone meter el dedo en llagas cronificadas que no esperaban visita. Pero aquí estoy, abriendo una vez más esas enormes cajas de Pandora de las que nadie quiso ocuparse y han permanecido cerradas hasta la fecha. Las verdaderas causas se abren por convicción, no conveniencia, y como el amor auténtico son para siempre. Se llevan dentro, forman parte de tu propia anatomía, hacen que tu corazón siga latiendo con verdadera razón de vivir. Continuamos la historia de decenas de miles de mujeres españolas cuyos derechos humanos fueron pisoteados por razones de Estado. No cometieron delito alguno, pero han sido juzgadas por su forma de ser y de pensar durante aquella limpieza moral que continúa. Fueron y son cruelmente separadas de sus hijos, ya que ya no le llaman robo, se habla de intervención. Quizá porque no tienen que buscar a sus hijos. Nadie las engaña ya con el cuento de que han nacido muertos. Se los quitan delante de sus propias narices para ser entregados a los servicios sociales, entidad que en manos de funcionarios retira tutelas. Esas madres saben perfectamente dónde están los niños. El número de intervenciones ha aumentado en un 273% desde que empezó la crisis. Sin embargo, ya no es solo una cuestión de pobreza. Los tentáculos de una moral vigilante que acecha por las esquinas de cualquier entorno atrapan fácilmente a cualquier familia en situación de necesidad, conflicto familiar o separación matrimonial. Los niños siguen siendo un negocio. El 4 de junio de 2014, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, presentó ante Naciones Unidas una reforma legislativa de protección a la infancia. La reforma española tiene como objetivo fundamental agilizar los procedimientos de acogida y adopción. Según Mato, España será el primer país del mundo cuyo ordenamiento jurídico integre el interés superior del menor. Por otro lado, refuerza la persecución, estableciendo así que los funcionarios y administraciones podrán ser imputados por un delito de omisión. Las declaraciones de riesgo y desamparo se agilizan a modo de garantía en los procesos de adopción y acogimiento.
Ojo con esto, ¿eh? Se habla presuntamente de 18.000 euros por adopción. Dicen que es un rumor, por tanto, como tal, debe ser tratado desde la sospecha. Dicen también que cuando una mujer se dirige a las asociaciones de ayuda para madres solteras, manifestando su clara intención de abortar, la respuesta es siempre la misma: no lo hagas, tenemos una familia que puede adoptar a tu hijo. Todo por la puerta de atrás, como antaño. El contenido de sus conceptos oficiales genéricos, de su modelo, resulta aterrador. Denuncias falsas, expedientes y partes manipulados, que engrosan carpetas y más carpetas. Sobre cada una de ellas, el nombre de esa mujer que ha perdido a sus hijos o se encuentra en trance de perderlos por obra y gracia de la administración. Casi 70.000 tutelas retiradas. Casi 70.000 niños marcados de por vida. Casi 70.000 madres destrozadas que entran en serios procesos depresivos, producto de la tristeza, impotencia y desesperación. Y padres. Ni esos niños ni esas madres volverán a ser nunca los mismos. El hogar quedó vacío un día, a una hora determinada, en la que policías y técnicos de los servicios sociales se presentaron con orden o sin ella para llevarse a los niños. Seguimos. Os he dicho que os voy a leer el primer capítulo y os voy a leer el primer capítulo, aunque se me rompa el alma. Del Patronato de Protección a la Mujer a los Servicios Sociales. Yo, Galileo Galilei, abandono la falsa opinión de que el Sol es el centro del universo y está inmóvil. Abjuro, maldigo y detesto de dichos errores. Confesiones de Galileo. Me enfrento a una obra todavía sin título, consciente de que no hay tiempo que perder. A lo largo de estas páginas aparecerá sin duda la frase mágica que acierte resumir una realidad tan latente como oculta, calcada con medias tintas al viejo patrón de un pasado reciente. Abrimos los ojos no hace mucho al comprobar la extensión actual de lo que fue el Patronato de Protección a la Mujer, la institución fascista que encerraba a los menores en reformatorios disfrazados de conventos y robaba a sus hijos a las menores embarazadas. Presidida por la esposa del dictador, Carmen Polo de Franco, funcionó impunemente hasta 1985. En democracia. En ese año desapareció oficialmente. Con anterioridad se fue modificando la ley del menor hasta llegar al punto en que nos encontramos. La retirada de un hijo está en manos de los llamados técnicos, funcionarios de la administración. Así, desde familias que acuden a pedir ayuda a los servicios sociales por necesidad económica, mujeres que se encuentran en procesos de separación matrimonial contenciosa, hasta madres que denuncian abusos sexuales, y también aquellas que mantienen relaciones tan conflictivas como encalladas en el tiempo con sus propios progenitores, y un sinfín de circunstancias que acaban siendo remitidas a la administración de forma oficial, incluso con forma de denuncia telefónica por parte de terceros. Denuncia telefónica, esto es delación, pura delación del tipo franquista. Todavía continúa, en democracia, tan demócratas que somos. El denominador común de antaño, preso de su propia condición, padece idénticos castigos. En algunos aspectos se diría que nada ha cambiado o se alteró muy poco. Ser pobre, tener o no tener, supone estar siempre al raso y en manos de supuestos benefactores oficiales, que deciden las ayudas o retiradas basándose en un modelo trazado solo sostenible sobre el papel, su papel. La caza, sí, es muy distinta. Se ha modernizado de forma civilina con maniobras tan arteras como inteligentes. La sociedad no se entera, no lo sabe, y cuando alguien pretende informar al respecto, no se lo creen. El viejo patrón del pasado acusa de forma insistente: por algo será, algo habrán hecho, no se van quitando hijos por las buenas. Y sí, es por algo, aunque completamente ajeno a ellas, que no han cometido delito alguno. No les quitan los hijos por las buenas, por supuesto que no. Se los arrebatan por las malas, asistidos por un gran manto legal perfectamente diseñado. Ahora ya no son necesarias aquellas visitadoras y celadoras del Patronato de Protección a la Mujer que se paseaban por las calles, cines, jardines, bares y bailes, en busca de menores cuya conducta moral se cuestionaba por un beso de tornillo en la última fila de cualquier sala cinematográfica. Ahora acuden ellas mismas en busca de auxilio, y desde el momento en que se sientan ante una asistenta social empieza su calvario.
La mayoría de ellas son víctimas de su propia historia y condenadas de facto por un pasado del que no son inicialmente responsables o de un presente desolador. Muchas hijas de la llamada generación perdida, que crecieron con escasos referentes, progenitores errados que no supieron cuidar de sus hijos, quizá arrastrando su personal condena social. «Fuisteis malos hijos y seréis malos padres», me dijo en una ocasión una persona de extrema derecha, basándose en esas molestas rebeliones familiares de las llamadas ovejas negras. Hubo un tiempo en el que muchas soñaban con la emancipación y eran atrapadas por la institución de la vergüenza. España quería un patrón moral femenino y ahora quiere otro. Lo impone a golpe de sanciones oficializadas cuyo trasfondo es prácticamente invisible. Esa luna de miel liberal que funcionó y funciona, como las horas de patio, libres en el marco adecuado para ser de nuevo acuartelados en el sistema. Hijos de padres que fueron tutelados en su tiempo, reproduciendo la cadena. Existencias desordenadas, fundamentalmente basadas en el infortunio, la falta de educación y oportunidades. Familias que han subsistido con ayudas sociales, haciendo de ello un modo de vida del que nunca supieron desvincularse. Cuando España iba bien, nada de todo esto se cuestionaba siquiera. El pobre quedó reducido y enquistado a la miseria callejera, donde los llamados sin techo pasaban por ser enfermos mentales severos, drogadictos o pendencieros. Pero España dejó de ir bien, para entrar en una crisis aparentemente irresoluble, y se empezaron a tener serias carencias. Sentarse a pedir ayuda institucional no es nada fácil. Primero se agotan los subsidios de desempleo, los créditos bancarios, las ayudas familiares y los préstamos de los amigos, hasta que llega un día en el que no se tiene nada. Y con esa desesperanza a cuestas, tras mucho meditar el paso demoledor que supone marcar un número de teléfono pidiendo cita en servicios sociales, se entra en ese laberinto tan desconocido como desesperante. Y empieza la caza, puesta en bandeja, ya que son las propias futuras víctimas quienes acuden por voluntad propia. Sin embargo, existe un amplio abanico de modalidades al respecto. Algunas madres son denunciadas por sus progenitores, mujeres que nunca han acudido a servicios sociales, puesto que han ido a por ellas siguiendo el rastro de una demanda paternal. Padres exterminadores que no aceptan la forma de ser o vivir de sus hijas y quieren que cambien. Les dan por donde más duele, las desmadran. Y esos niños pueden acabar en brazos de los abuelos denunciantes, con familias de acogida o en un centro de menores. Aseguran que todo es por su bien. No importa que esa madre tenga trabajo y un hogar estable. Irán a por ella sin más dilaciones en cuanto se pretenda poner tierra de por medio, marcando una distancia geográfica complicada de estrechar. Y la denuncia de unos padres que tachan de mala madre a su propia hija no se discute, se ejecuta, incluso de país en país. De las antiguas peleas familiares durante la infancia, adolescencia o madurez, se salta una batalla campal en los tribunales de justicia en cuanto esas madres se defienden. Lo mismo sucede en procesos contenciosos de separaciones matrimoniales. Pasamos de la maté porque era mía al te quito a los niños porque sé cómo hacerlo. Las mismas mentes enfermas capaces de asesinar a su mujer para después suicidarse se despachan a los servicios sociales poniendo verdes a sus exparejas. Basta con soltar una serie de improperios, acostumbran a ser casi siempre los mismos. Es una mala madre, no atiende al niño, sale por las noches, no limpia la casa, trabaja demasiado, viaja con frecuencia, se acuesta muy tarde, está loca. El lamento acusador de ese futuro exmarido ante una asistente social será atendido con sumo interés, para tomar cartas en el asunto con carácter inmediato. Habría que meditar muy seriamente sobre el hecho contrario, es decir, si una madre al mismo lugar con idéntico discurso, es un mal padre, no atiende al niño, sale por las noches, no limpia la casa, trabaja demasiado, viaja con frecuencia, se acuesta muy tarde, está loco. El servicio de menores defiende los valores y costumbres que el Estado considera importante, los de las clases acomodadas. Lo afirma Javier Martín, psicólogo del Servicio de Menores de la Consellería de Familia, Mujeres y Juventud de la Xunta de Galicia. El método europeo al respecto muestra cómo en Alemania se retiraron más de 70.000 custodias durante 2009, en Francia más de 110.000 durante 2008, en Finlandia 17.000 en 2011, 300.000 en Suecia durante 2012, y en Noruega al parecer se ha trazado un plan con claros objetivos. ¿Cuántos niños de barrios marginales hay que salvar? La figura del padre ausente es casi costumbrista, y la de la actual madre ausente prácticamente invisible. Mujeres de un alto poder adquisitivo que apenas están con sus hijos. En caso de divorcio nunca serán juzgadas por institución alguna, puesto que cuentan con patrimonio, empresas y rentas muy altas. Es una figura no contemplada más allá de la anécdota, en lo que a la administración se refiere. Parir es muy sencillo, te abres de piernas, escupes el muñeco y te vas a trabajar. Así se expresó, literalmente, una de esas madres ausentes en una reunión de amigos ante la estupefacción de los presentes. De aplicar la misma frase a una mujer sin recursos, maltratada y a punto de perder la vivienda,
Sus hijos serían intervenidos en el acto camino de una familia de acogida o centro de menores. El maltrato es también caldo de cultivo institucional. Las mujeres que denuncian por violencia de género son perseguidas por las consejerías de servicios sociales. Las propias víctimas retiran las denuncias o no se presentan a los juicios por miedo a ser separadas de sus hijos, porque no saben elegir sus parejas. Llamadas de vecinos, conocidos, supuestos amigos o enemigos también son contempladas. Basta con 2 alertas. Cualquier discusión, enfrentamiento vecinal o consideración con respecto a los menores, quieres acusados por otros mayores, juzgan la conducta puntual de unos padres. Transmitida vía teléfono a la administración. Los abusos sexuales dentro del entorno familiar se convierten en una auténtica cruzada ante la primera denuncia interpuesta por la madre del menor. De ahí surgen otro tipo de problemas añadidos al delito en sí, que se prolonga en el tiempo sin ser reconocido como debiera la mayoría de los casos. También es algo que se utiliza contra las madres, a las que se aplica este término tan confuso de que se define como preocupación mórbida. Insisto, nada ha cambiado, excepto el perfil de las madres y los hijos, y sus hijos, adaptados a los avances sociales y patrones de conducta. Desde esos patrones que abren el menú institucional de centros, se comprueba sin excesiva dificultad cómo las mismas órdenes religiosas, auspiciadas hasta 1985 por el Patronato de Protección a la Mujer, continúan actuando en los centros de menores actuales. Una publicación de la CGT refiere como tuteladas por la gracia de Dios a las menores internas en el centro Montserrat, situado en Cerdañola del Vallés. Quienes dirigen y gestionan ese centro son las Cruzadas Evangélicas, orden secular otrora perteneciente al Patronato de Protección a la Mujer. CGT comprobó contratos, salarios y nóminas. Es como si la legislación actual sobre centros de menores no fuera con ellas. Incumplimientos de ratios, faltas de titulación de profesionales, no entrega del calendario laboral. Pero claro, ¿qué son esas nimiedades para quien participó activamente de la labor social del glorioso movimiento nacional? Y es quien dirige este centro y se encarga de proteger a las menores que viven en él. Son las señoras del Instituto Secular de la Cruzada Evangélica, las mismas cruzadas que repartían piedad y amor entre las presas de las cárceles franquistas. Y prosigue, no sabemos con ese currículum qué valores les estarán inculcando las niñas internadas en su centro, pero quien es responsable último de esa tutela es la DEGAYA, Dirección General de Atención a la Infancia. Ellas, las cruzadas, famosas por su crueldad con las presas de las cárceles, dirigieron también el antiguo reformatorio de San Fernando de Henares, Madrid, y la maternidad de Almudena, conocido popularmente como Peña Grande, reformatorio para madres solteras donde se robaron bebés hasta 1983. Abandonaron el centro por la persecución del Partido Socialista hacia las religiosas, según ellas. No. Se largaron del centro porque las asistentes sociales empezaban a detectar los malos tratos hacia las internas y también hacia los niños, que carecían de expresión de llanto o risa. Demasiados bebés desaparecidos como por encanto, demasiados bebés muertos. Puesto que tenían que recolocarse, ahora están en los centros de menores. Se trata de un hogar infantil juvenil vertical de carácter familiar, inspirado en una concepción cristiana de vida para menores en situaciones de riesgo social. Les ofrecemos a las menores educación integral de calidad, personalizada, en un ambiente de afecto, comprensión, seguridad y libertad, que dé respuesta a sus necesidades básicas en todos los niveles, que favorezca el desarrollo armónico de las potencialidades de cada menor y que las encamine hacia su autonomía personal. El centro es colaborador de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de Barcelona, dependiente del Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña, de los viejos barros Estos Lodos. Un extenso reportaje publicado en el periódico el 8 de enero de 2017 habla de la caótica situación al respecto. Así se expresa la periodista Teresa Pérez con referencia a las cruzadas evangélicas, rezos y catequesis. Algunos de los chavales retirados por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia, DEGAYA, huyen del centro para visitar a sus familias. Otras escapadas acaban en embarazos no deseados. A veces, los métodos anticonceptivos que se proponen a las adolescentes no son los que aconseja el sentido común. Es lo que sucede en la residencia Montserrat, de Cerdañola del Vallés, que acoge a menores de 6 a 18 años, pero solo de sexo femenino. Como método anticonceptivo se recomienda la abstinencia sexual. Este Centro Residencial de Acción Educativa, CRAE, colaborador de la DEGAYA, lo gestiona el Instituto Secular Cruzada Evangélica y se define inspirado en una concepción cristiana de la vida. La CGT ha denunciado a este centro, por activa y por pasiva, explica David Rodríguez.
Antonio Gutiérrez, de la Acción Social de la Unión General de Trabajadores, insiste, además de la abstinencia hay rezos y catequesis. Las religiosas adoratrices tampoco quedan atrás. Ellas, extendidas por toda la geografía española, contaron también con el auspicio del antiguo patronato hasta 1985. Conocidas por sus reformatorios encubiertos, donde las internas vivían en un régimen absolutamente carcelario, además de ser explotadas laboralmente en sus talleres de trabajo, actualmente convertidas en la Fundación de Solidaridad Amaranta, cuentan con centros de menores tan repartidos como antaño. La acción de los proyectos de las adoratrices va dirigida a atender a la mujer en situación de exclusión social, prostitución, drogas, madres solteras desprotegidas y diversas formas de abandono, opresión y explotación. Así, cada concepto cuenta con un nombre distinto convertido en fundación. Madres solteras sin recursos. Caliu. Jóvenes en situaciones familiares graves. Jorbalán. Programa de emancipación de jóvenes. Piso Jorbalán. Mujeres víctimas de trata. Proyecto Esperanza. En 2015, las monjas adoratrices recibieron el Premio a los Derechos Humanos Rey de España, concedido por la Universidad de Alcalá y el Defensor del Pueblo. Un magnífico artículo de Josefina Grosso, publicado en el Diario Público, acusa el siguiente titular: premiar a las monjas adoratrices es una burla a la memoria histórica. La de las monjas adoratrices es actualmente una congregación cuya labor se centra en la ayuda a las víctimas de trata, prostitución y violencia de género, pero este no ha sido siempre su cometido. Durante décadas, la orden estuvo vinculada al Patronato de Protección a la Mujer, institución dependiente del Ministerio de Justicia e implicada en la trama de robo de bebés. Las víctimas de sus antiguos reformatorios saltaron como la pólvora, una puñalada trapera y por la espalda, del patronato a los servicios sociales. Las mismas haciendo lo mismo, con hábiles pinceladas supuestamente modernizadas, de una institución a otra en un espacio de tiempo muerto del que nadie había hablado. Así concluye la periodista Josefina Grosso. Las mujeres que sufrieron el destierro en los centros que dirigían estas religiosas, encerradas por ser lo que en aquel momento se denominaba caídas o en riesgo de caer, se llevaron una amarga sorpresa tras la concesión del premio. Para aceptar premio alguno, primero deberían asumir lo que nos hicieron. Premiarlas es una burla a la memoria histórica. Siguiendo el rastro de las órdenes religiosas vinculadas al patronato, las oblatas han continuado, cómo no, con un patrón idéntico al de las cruzadas evangélicas y de las adoratrices. Caminamos con las mujeres que ejercen prostitución y se encuentran en situaciones de exclusión, trabajando juntas por la igualdad, la integración y la transformación social. Somos un grupo de mujeres que decidimos vivir el seguimiento a Jesús, en comunidad, dentro de la Iglesia. Participamos de un carisma que nos sensibiliza para compartir la buena noticia del reino en situaciones de prostitución, exclusión. Compartimos este don y esta misión con otras personas que tienen diferente forma de vida y con ellas constituimos la familia oblata. Así se autodefinen en su página web. Las oblatas del Santísimo Redentor dirigieron los reformatorios más duros, actualmente extendidos con otro formato. Una ex interna de las oblatas de Alicante cuenta que estuvo en el centro de menores embarazadas. Al parecer, las monjas tienen sus informes, que son sellados en el acto por una asistenta social. La asistenta trabaja en el mismo convento y tiene su horario laboral. Conexión perfecta. De su Dios a la administración. Las chicas se quedan sin hijo por ser desordenadas, rebeldes o descaradas, según el criterio de las monjas. María Ángeles Ruiz Melero fue tutelada por los servicios sociales de Tarragona de 1996 a 1997, cuando tenía 15 años. Era maltratada por su padre. La llevaron primero al psiquiátrico de Sant Boi de Llobregat. Decían que yo era una desequilibrada mental, una amenaza y un peligro social para convivir con otras personas en un centro. Allí permanecí solo 3 días, sin que me pudieran diagnosticar trastorno alarmante alguno, tal y como afirmaron los servicios sociales. En el psiquiátrico me dieron todo tipo de medicación no supervisada. De allí pasé al centro de las monjas oblatas de Tarragona. El trato era inhumano. Nos torturaban, me pegaban a mí y a mis compañeros. Fuimos objeto de todo tipo de amenazas, malos tratos físicos y psicológicos. Yo me escapaba siempre que tenía salidas de 30 minutos. Era humillada por Sor María y Sor Isabel. Pasado un año, solicité el traslado a otro centro y amenacé con denunciar a las oblatas. Para María Ángeles, ya atrapada en el sistema, las oblatas supuso el primer eslabón de su infortunio institucional. Me trasladaron de las oblatas al centro La Llevant, un anexo que depende también de las oblatas. Las primeras semanas fueron perfectas, pero muy pronto empezaron los cambios. Quise ofrecerme para ayudar con los bebés. La tutora decía que era mejor mantenerse ocupada porque así no pensaba en mi madre, que no me quería, y por eso me había dejado en un centro, cosa totalmente falsa. Allí estuve hasta los 18 años.
Vi cómo maltrataban a bebés solo por el hecho de llorar cuando la tutora estaba en su hora de descanso. Pilar, Carmen, Fina, Sor Ascensión, esas eran las maltratadoras que hacían lo que les daba la gana, dependiendo de su estado emocional. Me daban medicación no supervisada, alegando que era para mejorar mi actitud y agresividad, cuando yo no era en absoluto agresiva. Cuidaba a menores del mismo centro. Llegué a provocarme el vómito para que no quedaran restos de la medicación. Con ello fui diagnosticada con un principio de anorexia. María Ángeles, tutelada hasta la mayoría de edad y marcada por el sistema, fue posteriormente separada de sus dos hijos, Talia, de 10 años, y David, de 9. Los niños fueron enviados al mismo centro donde ella estuvo interna, continuando una rueda institucional contra la que lucha con todas sus fuerzas, un círculo que la atrapó a los 15 años y parece perpetuarse. Las monjas trinitarias, también dependientes en su día del patronato, dirigen los denominados hogares. Se dedican a los jóvenes sin hogar o procedentes de otras instituciones. Idéntica a migración pasada, cuando eran conducidas de centro en centro, maleta en mano, con intención de cultivar el desafecto, evitando que se pudieran enraizar en un reformatorio determinado, tener amigas o bien asentarse de una forma u otra. Los hogares de menores o adolescentes con problemas personales, familiares o sociales existen desde los inicios de la fundación. Durante muchos años, en todas las casas había acogida a menores. En las últimas décadas, en algunos lugares se han transformado, desapareciendo como tales, y poniendo en su lugar otros proyectos sociales, generalmente por cambios sociales y leyes políticas. Esto es lo que pone en la página web trinitaria. Atienden a menores procedentes de familias desestructuradas o sin recursos, con frecuencia monoparentales, de la calle o de otros centros tutelados. Y fueron precisamente ellas, las trinitarias, quienes llegaron a montar un verdadero imperio empresarial con sus fábricas de chocolate, confiterías, jabones, géneros de punto y ornamentos sagrados, tanto que fueron investigadas por el fisco en los años 60, puesto que no pagaban impuestos. Contaron con mano de obra gratuita, las internas. Las congregaciones religiosas que se ocuparon de los reformatorios franquistas ahora viven de las subvenciones. Dieron su gran salto institucional del patronato a servicios sociales. No hubo paréntesis, aunque sin embargo sí hay memoria. Las desterradas hijas de Eva, editorial Anantes. Este es el anterior libro de Consuelo, que también habrá que leérselo, ¿no? El actual centro de menores Isabel Clara Eugenia, situado en el distrito madrileño de Hortaleza, ha sido denunciado por trato vejatorio a los internos. Un grupo de muchachos tutelados por la Comunidad de Madrid se ha fugado de dicho centro debido a las palizas, humillaciones y encierros en habitaciones oscuras. Chicos entre 11 y 17 años llevan meses durmiendo en un parque cercano, también llamado Isabel Clara Eugenia. Los menores, abandonados a su suerte, duermen al raso y vagabundean por los alrededores durante el día. Nadie parece ocuparse de ellos, y las instituciones se pasan la pelota sin asumir claras responsabilidades al respecto. La realidad de un presente alarmante que aflora con fuerza denunciando abusos sexuales, violaciones, medicación forzosa, medidas de contención y palizas, en la inmensa mayoría de esos ahora llamados centros de menores. La palabra reformatorio continúa evitándose, ocultando un pasado reciente y un futuro más que incierto. El Isabel Clara Eugenia fue adquirido por Falange en 1939 y se llamó entonces Hogar. Dependiente del auxilio social, se destinó a la beneficencia y las Hermanas de la Caridad gestionaron el centro, colaborando hasta 1970 con el Estado. En 1961, en el antiguo salón de actos de aquel llamado Hogar, el que fue delegado nacional de Beneficencia y Obras Sociales, Antonio María Oriol y Urquijo, impuso la Gran Cruz de Orden Civil de la Beneficencia a la delegada nacional de la sección femenina, Pilar Primo de Rivera, condesa del Castillo de la Mota. En el mismo acto fue también premiada Mercedes Sanz Bachiller, fundadora del Auxilio Social. El rastreo del lugar no deja lugar a dudas. Cárcel de menores disfrazada de la vieja caridad impuesta que muy pocos discutían. Uy, un segundo. Tengo que hacer un... Vale. Sigo. Las dulces monjas de la caridad se cebaban con las niñas internas en el centro colegio u hogar Clara Eugenia ya en los años 40. Los métodos no cambiaron y actualmente no son más que una extensión modernizada del pasado. María de la O. Miguel del Corro estuvo interna de 1974 a 1975. Nos levantaban a las 6 de la mañana. Acto seguido teníamos que estar rezando en el patio, muertas de frío. Las monjas nos pegaban por cualquier cosa. No nos daban más que un vaso de agua diario y teníamos prohibido beber de la fuente. La comida era asquerosa y se nos servía con gusanos incluidos. Había que comérselo todo, porque como alguno vomitara se lo hacían comer.
No podíamos sonreír, y mucho menos reír. Tampoco estaba permitido mantener conversaciones entre nosotras. Seguimos. Vale. Nos tenían trabajando a destajo, de 9 a 5, sin percibir salario alguno, en sus talleres de trabajo. Cosíamos ropa de bebé y monos. Vosotras, las rebeldes e indeseables, no tenéis derecho a ningún tipo de educación. Eso nos decían las monjas. Las internas pasaban hambre y frío. Los piojos y sabañones formaban parte de su existencia sin que nadie moviera un dedo para evitarlo. Éramos unas 170 internas, creo recordar, prosigue María de la O. Las edades oscilaban entre los 10 y 18. Dormíamos en grandes salas de 50 camas, unas pegadas a otras. La correspondencia estaba censurada, todas las cartas se recibían abiertas. Nos duchábamos con agua helada y solo podíamos lavarnos la cabeza una vez al mes. No gastaban nada en nosotras, siempre nos dejaron muy claro que no éramos más que una escoria social. Las monjas eran especialmente malas y crueles. María quiso solicitar su expediente en 2010, dirigiéndose a la entonces directora de Isabel Claro Eugenia, Elena Pérez Martínez. Esta fue la respuesta. Lamento comunicarle que los expedientes antiguos que he encontrado no son de este centro y son todos de niños, no hay de niñas. De todas formas, hay muchas cajas que todavía no he mirado, ya que es un proceso bastante largo, debido a que muchas de ellas están sin ningún orden ni ninguna identificación. Su caso no me ha dejado indiferente, por lo que seguiré buscando por si la pudiera ayudar, aunque solamente fuera lo más mínimo. Saludos. Elena Pérez Martínez, subdirectora primera acogida ICE. Más tarde le fue negada toda documentación, como si nunca hubiera existido, pero María estuvo allí, y por ello no le sorprende en absoluto lo que está sucediendo actualmente. Era una cárcel para niñas cuyo crimen no fue otro que haber nacido un sistema totalitario, dictatorial y represivo. Hasta 1983 las menores dependieron del Tribunal Tutelar y Patronato de Protección a la Mujer. Las monjas de la Caridad continúan gestionando el centro, junto con educadores, vigilantes y demás personal. Extienden su cometido, el que jamás abandonaron. Será que quien bien te quiere te hará llorar. Pero los niños escapan y duermen en el parque, desamparados como nunca, bajo una supuesta tutela estatal que les define como menores en riesgo. Yo he visto, nos cuenta EM, habitaciones llenas de bebés recién nacidos llorando en el suelo, sin cuna siquiera. Lo he visto, sí, en el Isabel Claro Eugenia, este mismo año 2016. Y nadie me puede negar lo que yo he visto. Gabriela Morana Mateo, Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, Universidad de Valencia, expone en un magnífico trabajo de investigación sobre los centros residenciales de los servicios sociales, cómo la Comunidad Autónoma Valenciana inicia el internamiento de mujeres en las mismas instituciones religiosas que lo había estado haciendo la Junta Provincial de Patronato de Protección franquista, Adoratrices Oblatas, Villa Teresita, Casa Cuna Santa Isabel y Santo Celo. Las mismas monjas, idéntico cometido, nunca dejaron de hacerlo. Pasaron del hábito al atuendo seglar, del encierro a las calles, una especie de libertad condicionada, muy a su pesar, por la legislación vigente. Una democracia siempre tardía para los menores, que pasaron de ser atrapados por un sistema a otro tremendamente similar. Hogares, niños recogidos, centros de menores, centros de reforma, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, proyectos de nombre lírico cuyo mensaje incita a la traducción inmediata de un pasado reciente que no ha muerto, que está aquí, ante nuestras propias narices, sin que se reaccione de forma contundente, por puro desconocimiento en ocasiones y absoluta negación en otras. Los servicios sociales funcionan de maravilla. Se está sembrando una alarma social peligrosa. Son malas madres. Los niños están mucho mejor en un centro de menores. Y lo que se dice de los centros es mentira. Se perpetúa también, en paralelo, desde una inconsciencia mayúscula, ese pensamiento enquistado, su simiente, lo que ha permanecido escondida, casi a modo de mensaje subliminal en nuestro propio entorno, de la ignorancia a la negación. Del dato colgado, la propia anécdota o el simple caso conocido, se ejecuta una sentencia tan rápida como urgente, idéntica en proporción a la que se mantuvo en pos de la Iglesia y el Estado en su tiempo. Ese tiempo en el que hay que insistir sobre una sociedad que ignora. De las golfas pasadas en manos del patronato a las malas madres actuales en boca del pueblo llano. Y entre unos y otros los niños que fueron y son separados de sus madres por una u otra institución de forma prácticamente encadenada. Esperarán otras 4 décadas para ser reconocidos como víctimas de crímenes de lesa humanidad. No me remitiré, por tanto, a lo inevitable. Se trata, por todos los medios, de intentar evitarlo. Y como muestra un botón, aquí adjuntamos la relación oficial de casas de acogida para mujeres embarazadas
con problemas sociofamiliares, donde la presencia de las congregaciones religiosas otrora auspiciadas por el Patronato de Protección a la Mujer es más que evidente. Andalucía, Centro para Madres Jóvenes Religiosas Adoratrices, Algeciras. Centro para Madres Jóvenes Adoratrices, Centro Fuente de Vida, Córdoba. Centro para Madres Jóvenes Adoratrices, Centro Santa María Micaela, Granada. Centro para Madres Jóvenes Religiosas Oblatas, Residencia Virgen de Murillo, Granada. Centro para Madres Jóvenes Adoratrices, Centro Jorbalán, Málaga. Casa de acogida de las adoratrices de Vegueta para Madres Adolescentes, Las Palmas de Gran Canaria. Casa de acogida, Dirección General de la Mujer y Adoratrices, Ciudad Real. Unidad de Atención a Mujeres Gestantes, Oblatas, Álava. En 2013, el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Familia y Asuntos Sociales, firmó un convenio de colaboración con la institución Auxiliares Diocesanas del Buen Pastor Villa Teresita, entidad implicada en el robo de bebés durante el franquismo, así como con el Centro Al Alba de las Oblatas. En 2016, Asuntos Sociales aportó 1 millón de euros a las adoratrices para mantener 8 plazas residenciales que atienden a mujeres e hijos con graves conflictos de convivencia, en situación de riesgo social y necesitados de un alojamiento temporal. Se ha perpetuado un sistema que nunca dejó de existir. España, especialista en esos tupidos velos, mantos de silencio repetidos en idénticas manos. El paso del tiempo, convertido hábilmente en memoria histórica, no atendió esa memoria reciente, que se prolongó en democracia. Si alguna lección hemos aprendido al respecto, no es otra que la de la lucha por una verdad completamente desconocida, cuyo afloramiento pasa por un trabajo tan extremo como duro, realizado siempre en la más absoluta soledad. Bueno, tenemos dos opciones: o sigo leyendo el libro hasta el final, o otro compañero o compañera coge el libro de Consuelo y se ve el segundo capítulo y seguimos. Como veáis, esto es colaborativo. Si veo que en los próximos días no podéis acceder al libro o no tenéis ganas de hacer el vídeo, pues yo sigo, no os preocupéis. Siento que haya durado tanto porque no pensaba que leer un prólogo y un primer capítulo costara tanto tiempo, pero yo creo que ha valido la pena este vídeo. Y sobre todo tener en cuenta que todo lo que pone en este libro es cierto. Ahora seguramente comprenderéis por qué han prohibido el libro y están persiguiendo a Consuelo. Seguro que lo pilláis, no hace falta ser demasiado inteligente. Saludos y hasta el próximo vídeo.